parece ser que el oficialismo pierde el quórum en la Cámara de Senadores. Esto, bueno, es histórico, el peronismo nunca había perdido el quórum en el Senado desde el 83. Esto puede significar una pérdida de volumen político para la vicepresidenta, que va a tener que lidiar con un Congreso en el que no va a tener la mayoría, una Cámara de Diputados que el oficialismo gana algunos escaños, sigue siendo una primera minoría, lo cual, a ver, no lo pone en la posición de debilidad que se pronosticaba podía llegar a tener si la diferencia con respecto a la oposición era mayor. Digo, incluso hasta se especuló, o no tanto especulación, se dijo abiertamente, que se le iba a pelear al oficialismo la presidencia de la Cámara de Diputados. Lo cual hoy eso ha quedado prácticamente fuera de planes y fuera de todo radar, ¿no? Es muy improbable que esto pueda suceder, porque ninguna fuerza política ha quedado con un volumen tan significativo que pueda, en términos, hablando mal y pronto, llevarse por delante a la otra fuerza. Entonces, lo único que pueden hacer es negociar. Lo único que van a poder hacer es dialogar y consensuar, porque si no van a llevar al sistema político y por consiguiente a la ciudadanía a una situación de ya no de grieta, sino de rivalidad, de adversalidad, que va a ser muy difícil de administrar. Con lo cual yo quiero confiar en que haya una madurez política en los dirigentes, tanto del oficialismo como de la oposición, pero además hay que sumar un elemento: el crecimiento de los partidos locales, provinciales, que me parece que van a tener un protagonismo bien significativo en todo este proceso. Yo creo que vamos a ver todavía una instancia de fragmentación del partido gobernante, una tribalización, dice un colega, al interior del partido gobernante, y habrá que apelar, como decía, a cierta madurez política para que se puedan resolver de la mejor manera esos conflictos, ¿no?, internos. La verdad es que se han cumplido las proyecciones que había previo a las elecciones generales. Los estudios que habíamos hecho nosotros y que habían hecho otros colegas indicaban que el resultado de las generales iba a ser similar al resultado de las PASO, lo cual se terminó cumpliendo, porque si miramos por lo menos en términos cuantitativos, el gobierno nacional, a nivel nacional, incrementó unos 2 puntos porcentuales aproximadamente con respecto a las PASO, y el otro partido, la otra coalición mayoritaria, Juntos por el Cambio, incrementó 1 punto y pico más o menos su caudal de votos, lo cual nos muestra que el resultado fue similar como estaba proyectado. Hay que decir, por supuesto, que ese incremento tiene que ver, por un lado, con que hubo un poco más de participación de la gente en relación al PASO, pero que además hubo algunas fuerzas que no lograron pasar la instancia de las PASO, y entonces esos votos lógicamente son capitalizados en su mayoría por los dos partidos más importantes o más grandes de la Argentina, como son
Juntos por el Cambio al frente de todos. Me parece que anoche vimos, por lo menos en la mayoría de los búnkers partidarios, a todos los dirigentes y las dirigentas festejar. Me parece que no había mucho para festejar, por varios motivos. Por un lado, porque nadie ha ganado con respecto a su inmediata elección anterior. Todos han perdido votos, salvo algunas pequeñas excepciones que después podemos hacer algún comentario en ese sentido. Quiero decir, con respecto a las elecciones del 2019, el oficialismo ha perdido en algunas provincias 10 puntos y en algunas hasta 15 puntos. La oposición sí ha federalizado un poco más su presencia electoral, pero no ha mejorado, no ha hecho una performance mucho más importante con respecto al PASO, por ejemplo. Con lo cual me parece que no ha habido mucho para festejar, no ha habido voto premio, ha habido más bien un voto castigo de la ciudadanía a la dirigencia política. Y me parece que en ese sentido sí tenemos que prestar atención a esos votos que se han ido a otras fuerzas, a otros espacios políticos, que yo decía más temprano con un colega tuyo, con una colega, que celebro que estén incorporados al sistema democrático. En otras épocas quizás los teníamos fuera del sistema democrático y eso sí hubiera sido motivo de preocupación. Me parece que ahora la parte positiva, si le podemos encontrar una parte positiva, es que están dentro del sistema democrático como un Milei, como un Spert, incluso como un López Murphy. El mensaje de las urnas ha sido para todas y para todos, y ha sido este revulsivo que encontramos en estos espacios mayoritariamente de derecha, que son los que han tenido un poco más de crecimiento por fuera de los espacios tradicionales, porque son de alguna manera el llamado de atención de esta gente que no encuentra en los partidos tradicionales que se ha escuchado sus demandas o sus reclamos o sus necesidades. Y estos espacios, estemos de acuerdo o no, nos guste o no nos guste, son los únicos que ensayan al menos una respuesta económica, que dan una receta acertada o no, pero plantean una receta económica. Y dicen, bueno, la solución a todos los problemas va por acá, ¿no? Y esto es como una deuda pendiente que sí tienen los espacios tradicionales, que no están dando una respuesta de la cuestión económica se resuelve así o se resuelve así. El oficialismo no está pasando en limpio un plan económico, y la oposición no plantea nada distinto de lo que conocemos del gobierno de Macri. Entonces no termina de cerrarle a la ciudadanía que estas sean alternativas viables. Sí, absolutamente, absolutamente. Fíjate que, bueno, el nuestro es un país con un sistema político presidencialista. Depositamos gran expectativa y prácticamente todo el 100% de la gobernabilidad en el presidente. Un presidente, por otra parte, que asumió con un acompañamiento de la ciudadanía que superaba el piso del peronismo, digamos, lo acompañaron votantes más allá del núcleo duro del partido, del espacio político. Asumió con una imagen positiva muy alta, superior al 70%. Digo, esto prácticamente en marzo, cuando comienza
o cuando asistimos a las primeras noticias de la pandemia en marzo del 2020, el presidente superaba el 77% de imagen positiva, si mal no recuerdo, lo cual es absolutamente inédito para un presidente en funciones que recién asume. Esa imagen positiva, que, reitero, superaba incluso a su propio caudal de votantes, se fue perdiendo, se fue resquebrajando y comenzó a tener una pérdida significativa de acompañamiento cuando se intenta la famosa expropiación de la empresa Vicentín, porque lo que se entendió era no la dirección de la política, sino la forma, ¿no? La forma inconsulta, sin consensuarlo con la provincia, con el gobierno, con las empresas, con los productores involucrados, con los deudores, con los acreedores, con la opinión pública incluso. Ya no tanto con la oposición, que quizás hubiera debido tener participación en el Congreso en ese tema, pero bueno, a partir de ahí, digo, se empezó a resquebrajar de alguna manera esa relación con el presidente y se terminó de quebrar o de fracturar con la famosa foto del festejo de cumpleaños de la primera dama en Olivos, en plena pandemia. Ese evento, que quizás en otro contexto no hubiera sido tan significativo o tan grave, la verdad es que al presidente le significó la pérdida de confianza. Y con la pérdida de confianza se va la credibilidad y se va un porcentaje muy significativo de la gobernabilidad, del acompañamiento, de la reputación del presidente, que tendrá que reconstruir esa relación con el electorado de cara a los próximos 2 años que tiene todavía en la gestión. Me parece que el peronismo tiene que prestar atención a estos debates internos antes de las elecciones. Digo, la fragmentación a la que está asistiendo el peronismo a nivel nacional va a dejar una lastimadura, una herida en el espacio oficialista. El oficialismo está hoy preso de los pocos puntos que puede sacar de diferencia en provincia de Buenos Aires. Pero en el resto del país, lo cierto es que está fragmentado, que está dividido, que están ganando terreno, espacios o partidos provinciales con características muy localistas, que pueden tener un origen peronista, pero que están escindidos del peronismo porteño-céntrico que se ha conformado en Buenos Aires. Me parece que esa es una cuenta pendiente que tiene el peronismo nacional y que necesita resolver, porque es una debilidad que se vio después de las PASO. Digo, este resultado adverso para el gobierno nacional en las PASO, más tarde que pronto, hizo estallar, terminado la elección de las PASO, estas diferencias internas que debieron dirimirse con un mecanismo como las PASO. Abrir el espacio para que los dirigentes que se creían con justa capacidad de participar en una elección interna pudieran hacerlo, y entonces el espacio pudiera a su vez retroalimentarse con dirigencia del interior o no, que tuviera la posibilidad de participar. Esto no ocurrió y precipitó un problema que no había sido resuelto antes,
posterior a las PASO. La izquierda nunca ha, y no creo que haya modificaciones en ese sentido, nunca ha sido funcional ni aliada del gobierno nacional en ninguna de sus iniciativas legislativas, por lo tanto no podemos esperar que eso sea diferente ahora, porque no ha habido además una construcción de una relación entre el gobierno nacional y la izquierda. Una negociación entre los otros espacios del otro espectro del arco político, como puede ser Juntos por el Cambio, con un espacio como el de Libertad Avanza, etc., lo veo más posible, más probable. Necesariamente estos espacios tienen que negociar sus votos dentro del Congreso en muchas de las iniciativas que se presentan, porque además es lo que les va a dar después la fuerza para justamente negociar dentro del Congreso. De eso se trata el Congreso de la Nación, y no está mal que así sea. Digo, es un sano ejercicio de la democracia estos mecanismos de negociación dentro del Parlamento argentino. Me parece que eso se va a dar necesariamente, no se va a poder mantener una independencia. La izquierda tiene un volumen político y una envergadura diferente de estos nuevos espacios de derecha que han surgido, que si bien han tenido un buen comportamiento en Provincia de Buenos Aires y en Cava, no han tenido la misma presencia ni el mismo crecimiento en el interior del país. Es un fenómeno muy de Buenos Aires por el momento, sin pretender subestimarlos en absoluto, pero me parece que son fuerzas que surgen porque, como decía al principio, hay demandas insatisfechas por parte de la ciudadanía, que después, cuando hay que votar cargos ejecutivos, la ciudadanía, digo, está lo suficiente, quizás le faltan algunos elementos de análisis político, de teoría política, pero está lo suficientemente preparada para saber diferenciar qué personajes les parecen potables o viables para cargos ejecutivos y qué personajes lo son más para cargos legislativos. De hecho, un ejemplo muy claro es una Lilita Carrió, que ha sido siempre muy votada para cargos legislativos, pero no así para cargos ejecutivos. Y es un personaje que es o ha sido muy significativo en la política argentina. Entonces, creo que son espacios que surgen en instancias legislativas que después dentro del Congreso terminan diluyéndose de alguna manera y que en elecciones ejecutivas pierden algo de fuerza.